Para esta parte vamos a revisar la transferencia de calor desde superficies con aletas. Las aletas son configuraciones que se utilizan en algunos sistemas para aumentar el área de transferencia de calor convectivo. También sirve para transferencia de calor radiactivo. De acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, sabemos que la transferencia de calor es directamente proporcional a las temperaturas, a la diferencia de temperaturas en un área, y también es directamente proporcional al área de la superficie. Entonces, si yo aumento el área de la superficie, yo puedo aumentar la transferencia de calor. Una de las aplicaciones principales es en enfriamiento. Enfriamiento de motores, enfriamiento de cámaras, por ejemplo, en un sistema de refrigeración, enfriamiento de otros sistemas, se utiliza también en enfriamiento de equipos de cómputo, por ejemplo, a microescala, o enfriamiento de torres, por ejemplo. Bueno, vamos a recordar la ley de enfriamiento de Newton para plantear este tema. Recuerden, la ley de enfriamiento de Newton rige el comportamiento convectivo de un sistema. La tasa de transferencia de calor por convección, de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, representada Q convectivo, es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección, H, multiplicado por el área de la superficie del sistema, por la diferencia de temperaturas. En este caso, si este sistema tiene una temperatura en esta superficie, la transferencia de calor convectiva es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas, la temperatura de la superficie menos la temperatura del medio circundante. Pero también es proporcional al área de transferencia de calor. Conforme más área, más transferencia de calor, y conforme más diferencia de temperatura, hay más transferencia de calor. Ya hemos hablado de que los valores de H, de este coeficiente, dependen del sistema. Por ejemplo, en gases, por convección libre, va del orden de 2 a 5, es relativamente pequeño, en unidades de watts por metro cuadrado grados Celsius. En líquidos es mucho más grande, el calor se transfiere mucho más fácil en líquidos. En convección forzada es mucho más grande que en convección libre, casi 50, 100 veces más. En convección forzada de líquidos es mucho más grande todavía que en convección libre, y en cambios de fase es mucho mayor. Entonces, dependiendo del sistema, yo tengo un dato definido del coeficiente convectivo de transferencia de calor. Entonces, en un diseño de un sistema de enfriamiento, por ejemplo, para un motor, yo puedo variar esas dos variables. Yo puedo variar H dependiendo del sistema. Si yo ejerzo, por ejemplo, convección forzada, también yo puedo variar el área de transferencia o puedo variar la diferencia de temperaturas. Usualmente, en diseño, estas temperaturas están definidas. Por ejemplo, si pensamos en un automóvil o en un radiador de un automóvil, pensemos que aquí está el motor, se tiene un radiador. La temperatura del motor le voy a llamar TS, y la temperatura del medio circundante, que es aire, le voy a llamar T infinito. Entonces, estas dos generalmente están definidas. La temperatura del aire yo no la puedo variar, al menos de manera sencilla. La temperatura del motor la puedo variar, pero realmente en diseño, variar la temperatura del motor es el trabajo del radiador, que es un intercambiador de calor, cuyo objetivo es disipar el calor del motor para enfriarlo. Entonces yo puedo
de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, aumentar H o puedo aumentar el área superficial. Si aumento H, se puede hacer por convección forzada, en donde se instala una bomba o un ventilador. De hecho, el radiador consta de un ventilador también, entonces un radiador de un automóvil hace las dos cosas. Fomenta la convección forzada, aumentando H. Y también aumenta el área superficial. De hecho, el área superficial se cambia o se aumenta con unos pequeños apéndices que se colocan, se llaman aletas. No sé si hayan visto los radiadores, por ejemplo. Tienen pequeñas placas que salen del sistema. El objetivo de estas placas, que se llaman aletas, es aumentar el área superficial. Estas aletas también deben de tener una conductividad térmica muy grande. Generalmente están hechas de aluminio o de cobre. Es más común de aluminio. Entonces, vamos a ver cómo funciona un radiador. Ok, de inicio, nosotros tenemos acá atrás el motor. El motor está en contacto con un líquido refrigerante. Ese líquido está recirculando de manera que hace contacto térmico con el motor. Y bueno, ese refrigerante nosotros lo conocemos como anticongelante. De hecho, el anticongelante más común que se utiliza es dietilenglicol, que es un diol, un material orgánico bueno, es de la familia de los alcoholes, pero más pesado porque tiene 2 grupos hidroxilo. Bueno, lo que hace un radiador, esto va al frente de un automóvil, tiene un ventilador, de hecho, accionado por el aire, estaría acá al frente. Conforme el automóvil avanza, ingresa aire en ese ventilador. También es posible, bueno, además del aire, también tiene un circuito eléctrico para aumentar la potencia de giro, las revoluciones por minuto. Y lo que hace es que inicialmente el refrigerante en contacto con el motor se calienta, entonces circula hacia este radiador. Aquí se tiene un serpentín de enfriamiento donde circula de manera en zigzag y se pone en contacto con las aletas de esta placa. Entonces, el aire ejerce convección forzada, las aletas aumentan el área de transferencia de calor, el refrigerante se enfría. Ya que se enfría, por la parte inferior se recircula hacia el motor. Entonces, este es un ciclo de refrigeración. Es un ciclo constante que constantemente está enfriando este motor. Entonces, este líquido refrigerante tiene también ciertas propiedades convectivas. Esto es meramente por convección. Realmente el líquido refrigerante está en contacto con aire. Entonces, este mismo principio es aplicado en otros sistemas de refrigeración. Hay diferentes tipos de aletas, aletas de placa, aletas de aguja, que no son más que aletas que terminan en punta, cuyo objetivo es el mismo, aumentar el área superficial. Cuando yo aumento esa área superficial, aumenta la transferencia de calor en estos sistemas. Entonces hay de varios tipos y como les comentaba, están compuestos por materiales conductores. Ok, bueno, vamos a plantear un modelo que nos va a permitir determinar la transferencia de calor en aletas. Vamos a plantear lo siguiente. La transferencia de calor en aletas se estudia en un volumen de control. Piensen que, por ejemplo, en estas placas se toma solamente una aleta para determinar el volumen de control. Si tomamos una aleta,
que no es más que una placa que sobresale de la pared original. Vamos a realizar el análisis en un volumen de control. Este volumen de control está representado por esta barra que tiene un espesor delta X. Este es el espesor. Y vamos a considerar una longitud a lo largo del eje L constante. Entonces, en un lado de la aleta sabemos que la placa suele estar más caliente, ingresa una cantidad de transferencia de calor conductiva, del otro lado sale esa cantidad de transferencia de calor conductiva. Además, como esta aleta se encuentra abierta al aire, va a haber una cantidad de transferencia de calor convectiva. Si nosotros realizamos un balance de energía en este volumen de control, el balance de energía es el siguiente. Las entradas de energía son iguales a las salidas más la acumulación. Ok, entonces las entradas, la cantidad de calor que entra le vamos a llamar cantidad de calor conductiva en el punto X, que es aquí. Vamos a eliminar las anotaciones para ver ese punto. El punto X es aquí, digamos. Eso es igual a la salida. La salida sale en el punto X más delta X, que es aquí. Y vamos a considerar la acumulación como la cantidad de calor convectivo que se encuentra aquí. La cantidad de calor convectivo vimos que se calcula con la ley de enfriamiento de Newton como H por el área de la superficie por el delta T. El área de la superficie de ese volumen de control se puede calcular como el producto del perímetro, eso es P, por el delta X, por el espesor de ese volumen de control. Entonces, bueno, reorganizando esta ecuación, vamos a sustituir esta Q convectiva aquí, y yo tendría Q conductiva menos Q convectiva igual a Q conductiva en el punto X más delta X. Básicamente lo podemos reorganizar de la siguiente manera. La resta de Q conductiva menos Q conductiva a la entrada, esta salida menos entrada entre delta X, más la cantidad de calor convectivo es igual a 0. Esto se organiza así para que se parezca a una diferencial. Si yo tomo el límite de esta ecuación cuando delta X tiende a 0, esto es la derivada. Es la derivada de la cantidad de calor conductivo con respecto a X. Esto permanece igual y eso es igual a 0. Esta relación de aquí nos va a servir para el modelado de aletas de enfriamiento. Casi siempre para sistemas de refrigeración. Entonces, retomando, esta es la ecuación que dedujimos para ese volumen de control. Y además sabemos que la cantidad de calor conductivo se conoce con la ley de Fourier. Q conductivo es menos K, conductividad térmica, por el área de conducción, que sería el área de conducción perpendicular, esta área, a esta transferencia de calor, por dt con respecto a X. Y bueno, pueden notar que vamos a obtener una ecuación diferencial de orden 2. Si yo sustituyo esa Q aquí, tengo la derivada con respecto al X de K por área por diferencial temperatura respecto a X menos coeficiente convectivo por perímetro por diferencia de temperaturas igual a 0. Hay un aspecto que hay que comentar. Usualmente esa área C es el área conductiva en la posición X, en cualquier posición X que yo tenga aquí, y suele ser función de X.
casi siempre las aletas en punta, por ejemplo, que terminan así, van a tener un área convectiva cada vez más pequeña conforme se aleje de la pared principal. Entonces, eso impone una restricción matemática importante, porque si A depende de X, yo no la puedo sacar de esta ecuación diferencial. Si K es constante, sí la puedo sacar, pero esta no la podría sacar de la ecuación. Entonces, eso impone cierta dificultad para resolver esta relación. Hay un caso especial en donde el área es constante, que suele ser en aletas rectangulares, donde se considera A constante, es decir, A no es función de X. Entonces, resolviendo esta ecuación diferencial de arriba, se hace un pequeño cambio de variable, donde teta es la diferencia de temperaturas, y obtendríamos esta relación. La segunda derivada de esa diferencia de temperaturas con respecto a X menos A cuadrada por teta es igual a 0. En este caso, A cuadrada va a ser una relación de constantes, de coeficiente convectivo H por perímetro entre conductividad térmica y área constante. Okay. Y bueno, en este caso, esta relación sería la diferencia de temperaturas en la base de la aleta, que es temperatura de la base de la aleta menos temperatura del medio circundante, que generalmente es el aire. Ok, esa relación la vamos a analizar. Es una ecuación diferencial lineal, homogénea, de coeficientes constantes. De acuerdo a esto, las matemáticas nos dicen que va a tener dos funciones solución que son linealmente independientes. Esto debido a que tenemos orden 2, tenemos igual a 0, sus coeficientes son constantes. Y resolviéndola tendremos esta ecuación general. La ecuación general representa la función teta de X. Teta, digamos, es la diferencia de temperaturas a lo largo del eje X. Y su solución general es igual a una constante C1 por el exponencial de A por X, que es esta de aquí, más una constante C2 por el exponencial de menos A por X. Esta es la solución general. Para saber la solución específica de cada problema, yo tengo que encontrar las funciones C1 y C2, las constantes C1 y C2. Entonces, bueno, esto se hace planteando condiciones frontera. Habíamos comentado entonces para área constante, estas son las relaciones, esta es la solución general. Entonces vamos a tener 4 tipos de condiciones frontera. Si tenemos una aleta de área constante, básicamente es una aleta de una geometría conocida que puede ser rectangular. Tenemos el área constante, que es el área perpendicular, el área de esta cara. A lo largo del eje X, vamos a regresar. A lo largo del eje X, que es de aquí para acá, tenemos una longitud L. Entonces yo puedo establecer 4 condiciones frontera. Justo donde comienza la aleta es la temperatura de la base. Entonces esa temperatura de la base tiene un valor, por lo que puede ser una de mis condiciones frontera. También puedo considerar una aleta aislada, que existe, en donde existe pérdida de calor despreciable. Puedo considerar de este lado convección y además convección y radiación, porque tenemos aquí un medio circundante que suele ser aire
hacia donde se disipa calor por convección o también se puede disipar calor por radiación. Entonces, también si la longitud L es lo suficientemente grande como para estar muy alejada de la base, puedo considerar pérdida de calor despreciable. Entonces, en la base de la aleta, yo tengo esta relación. La diferencia de temperatura cuando X es igual a 0, que le llamamos temperatura o diferencia de temperatura en la base, va a ser igual a TB menos T infinito. Entonces, bueno, con esta función nosotros vamos a establecer una serie de suposiciones para poder ir resolviendo algunos ejercicios o algunos ejemplos de este tipo de aletas. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Yo, profe, ¿cómo se le llama a la variable que se representa con teta? Teta es esto, es un cambio de variable para resolver esta ecuación diferencial. Es una diferencia de temperatura simplemente. T menos T infinito. T se refiere a, si lo queremos escribir así, la temperatura que se tiene en X menos la temperatura circundante que es esta. Entonces digamos que es la temperatura T que tú tienes a lo largo de esta aleta. Ok, gracias, profe. Profe, el perímetro que salía en la ecuación diferencial, ¿qué perímetro dijo que era? En general es el perímetro de la aleta. Por ejemplo, aquí se analizan en 2 dimensiones. Entonces, digamos, es el perímetro completo. Es cuánto mide todo esto. Y sí, el volumen de control también incluye este. Digamos, es el perímetro de este rectángulo. Sale, gracias. Sí, por nada. Ok, bueno, entonces en siguientes sesiones vamos a continuar analizando estas condiciones frontera para casos específicos de aletas, en donde, bueno, vamos a poder calcular perfiles de temperaturas a lo largo de esta aleta, que nos van a servir para, principalmente su uso es en el diseño de sistemas de refrigeración, como radiadores, para, bueno, para elegir de qué tipo de aleta usar, por ejemplo, dependiendo del flujo de calor que yo calcule, con la aleta y con sus condiciones geométricas como área o perímetro, nosotros vamos a poder ser capaces de dimensionar el tamaño de un radiador. Ese es el objetivo principal, además de conocer el perfil de temperaturas a lo largo de las aletas, porque estos sistemas no tienen solamente una aleta, sino que tienen, bueno, están completamente recubiertos de aletas. Esto, como hicimos también en el ejercicio anterior, nos va a servir para simplificar los cálculos. Si yo tomo una aleta, después yo puedo multiplicar ese factor, ese valor por un factor para dimensionar y darme una idea del comportamiento del sistema global. Entonces eso lo vemos en sesión